Estamos en comunicación con Fortunato Malimachi, sociólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigador superior del CONICET en temas que tienen que ver con la relación entre ciencia, sociedad y religión. Y vamos a tratar un tema que es apasionante, no solo desde el punto de vista religioso, sino por sus implicancias dentro de lo que es lo que son los sistemas productivos, la agricultura en el mundo, distintos intereses que están en juego. Por un lado, la soberanía alimentaria, por otro lado, la posibilidad de autonomía de los pueblos. Hablamos de la producción de alimentos. Y en este sentido hay todo un debate sobre el rol de los transgénicos, los intereses muy fuertes de las corporaciones, el lobby de las corporaciones que se da en gobiernos, que se da en distintas instituciones. Y respecto al tema de la transgénesis, hay todo un debate hacia el interior de la Iglesia Católica. Por un lado, la última encíclica Laudato Si tiene una posición y la Academia Pontificia del Vaticano tiene una posición también tomada, y hay distintos teólogos como Leonardo Boff y los referentes de la Iglesia de África, ¿no? Un continente que está sufriendo la presión muy fuerte de las corporaciones de Bill Gates para instalar los transgénicos. Qué tema interesantísimo, Fortunato, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muy bien, escuchándote y hablando de un tema importantísimo, porque cuando uno dice transgénico, está diciendo, como bien decías, alimentos, está diciendo transformaciones genéticas, está diciendo producción a niveles impresionantes hoy y al mismo tiempo está diciendo la mala distribución, quién se queda con las ganancias, qué pasa con las personas que están cultivando a veces con esos alimentos transgénicos. Así que ahí depende de dónde uno se coloque, y acá esto me parece interesante, y por supuesto después los intereses que defiendan. Como bien vos decías, sobre todo con el Papa Francisco ha habido una insistencia muy grande en lo que se llamó la defensa de la casa común, ¿no? Que es interesante la idea. Vivimos hoy en un mundo en el que los habitamos, todas, y necesitamos que ese mundo sea más igualitario, se distribuya más, haya menos pobreza y donde todos y todas tengan el derecho a alimentarse y alimentarse dignamente o sanamente. Entonces ahí el Papa, como bien vos decías, en Laudato Si tiene una postura muy fuerte, porque no solo habla de los transgénicos en general, sino de los intereses económicos, políticos, ideológicos y geopolíticos que están en juego, y el hecho de que estos temas, acá otra vez, como vos decías un poquito al comienzo, él dice lo que llama la ecología integral. Cada vez que veas la palabra integral en el discurso del Vaticano, quiere decir que es político, económico, social y también teológico y religioso. Es decir, que la autoridad religiosa o aquellos que creen en Dios y en Jesús no pueden estar ajenos a esta discusión. Y bueno, y como tantos otros temas, vos dijiste transgénico, hace poco fue muy parecido sobre la propiedad privada y o la propiedad social y o que Dios ha creado los bienes para el conjunto de la humanidad, lo mismo que los alimentos, y en segundo lugar, dice el Papa, está la propiedad privada. Uno podría decir los alimentos para el conjunto de la humanidad. Después vemos en países como el nuestro, que produce unos 157 millones de toneladas de granos este año, poco más, poco menos, depende de la pandemia, y resulta que después hay personas que pasan hambre, o aquellos que los cultivan quieren exportarlos y quieren que el precio
que se exporta sea el precio que se pague en nuestro país, con lo cual no hay acceso, o al revés, hacen todo lo posible para que aumenten esos precios y sean pocos los que consuman alimentos y le quede un saldo exportable de miles de millones de dólares que no vuelve a nuestro país, y ahí conocemos lo de los paraísos fiscales y todo lo demás. Y ahí adentro uno ve, es cierto, que la Iglesia Católica, que es un mundo, tiene diversas posturas, y con este Papa que insiste tanto en lo social, en lo transgénico, en la ecología, en los problemas sociales, culturales, movimientos sociales, bueno, ahí comienza a haber una disputa muy fuerte. Así como vos decís, en la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano hay diversas posturas, depende a quién llamen. Claro. Lo mismo pasó cuando el Papa hace 10 días tuvo una reunión con los de ACDE, la Acción Cristiana de Dirigentes de Empresas, que vos entras a la página y ves que están en contra del Estado, el no pagar los impuestos, que la asfixia que le hacen los gobiernos y la política, y el Papa les decía todo lo contrario, que tienen que compartir, que no existe el sálvese quien pueda. Bien, esto uno lo podría resumir que bueno, que hay mucha disputa al interior del catolicismo, pero no más a fondo. Que la idea, a ver, ese religioso, esos dioses, hoy empiezan a estar también en conflicto. Seas católico, sea cristiano, sea islámico, sea judío. Es decir, que lo religioso no se queda en el espacio de lo privado, sino que cada vez más aparece en el espacio público. Y no solo aparece por la propia dinámica de eso religioso, sino porque muchas veces partidos o dirigentes en los estados, sobre todo está pasando mucho en Europa, bueno, cada vez más su discurso es un discurso de negar a las personas, de negar los inmigrantes, negar la posibilidad de hacer una casa común, negar las posibilidades de que se puede controlar cómo se está dañando al medio ambiente. Entonces ahí encontrás grupos católicos y cristianos muchas veces que defienden, no diría los transgénicos, pero sí los intereses de lo que producen los transgénicos, y otros grupos católicos. En Argentina es muy interesante porque esto se está dando mucho. Hemos escrito, después si querés te voy a mandar un artículo, sí. sobre las órdenes religiosas. Sobre todo en el sur, NEA, NOA, hay ahí casi todos los años una declaración de los obispos patagónicos, por ejemplo, en contra de la minería de cielo abierto, de los transgénicos, del daño que se le hace a la madre tierra, de pensar solo en lo mercantil, pensar solo en las ganancias ilimitadas. Y vos ves después otros obispos en otras provincias por decir que bueno, que frente a eso dicen hay que pensar en los trabajadores, esto da trabajo, y ahí tenés una tensión que difícil muchas veces entre las mismas poblaciones que a veces, dada la explotación que se vive, dada los salarios bajísimos que existen en nuestro país, bueno, algunos dicen prefiero cualquier cosa antes que morirme de hambre. Pasa un poco con la pandemia también, ¿no? Ahora, Fortunato, esto que mencionás, llevado a la experiencia práctica y política de los últimos años, por ejemplo, de un sector de la iglesia hablamos, ha sido patente con la postura del obispo Lozano, quien fue, digamos, de alguna manera la pata de la Iglesia Católica en el Acuerdo de Añatuya en 2014, donde convergieron dos expresiones. Por un lado, el sector de las corporaciones, de los agronegocios, y por otro lado, el sector de los movimientos sociales, ¿no? Y el paraguas de esta legitimación mutua fue el obispo Jorge Lozano, que de alguna manera está ligado en esa postura a Marcelo Sánchez Sorondo, ¿no? Quizás hay diferencias entre ellos, uno no las conoce, pero sí en líneas generales uno ve una línea de acción determinada, ¿no? Es cierto lo que decís, me parece importantísimo,
porque sin deslegitimar un poco lo que dice Francisco, sin embargo tratan esa idea de que estar con todos. Como son obispos creados en ciertos sectores sociales, se sienta idea de que el conflicto destruye. Bueno, las posturas que tiene Francisco de que hay que apoyar los movimientos sociales, que hay que organizar los movimientos sociales, que los movimientos sociales tienen una identidad, conocen, saben, crean conocimiento. Bueno, ahí el obispo que estamos hablando, no sé cuánto, él cree que junta como si juntar los grandes grupos exportadores o las grandes mineras o las grandes que hacen las semillas transgénicas es lo mismo que juntar el movimiento campesino santiagueño o algunos sectores de la Federación Agraria. Y no es lo mismo porque el poder es tan asimétrico y por eso lo que dice Francisco, la Iglesia tiene que estar con los pobres y desde los pobres tratar de presentarse y decir esas injusticias. Pero en Argentina, por eso yo te decía que es mucho más fuerte en algunas órdenes religiosas que tienen esa larga autonomía que existe en la Iglesia Católica de no depender del obispo, y como a su vez son movimientos, yo leo la literatura de ellos, que les llega a otros países en los cuales estos temas son vitales, entonces, bueno, pueden intercambiar, pueden acompañar, y hoy uno encuentra muchas religiosas y religiosos, te digo, acompañando en casi todo el país a aquellos que se oponen a la casa en común. Okay. Ahora, Francisco, Fortunato, perdón. Volviendo a la Laudato Si, ¿no? Que es el documento, sería como una suerte de constitución, si se quiere, ¿no? Para tomarlo, una ley de leyes, ¿no? En otro ámbito. El manifiesto. Manifiesto, ¿no? Pero que de alguna manera resulta como un ordenador, ¿no? En un momento histórico determinado. Más allá de las distintas posturas de la Iglesia. Uno ve que en Laudato Si, cuando se habla de transgénesis, lo que dice el documento, el manifiesto, es cautela, ¿no? Estamos hablando en términos integrales, como recién mencionabas, Fortunato, ¿no? El análisis que hace el Vaticano es un análisis integral desde las distintas perspectivas, y en lo científico no hay una mirada, digamos, determinada, porque no está muy claro las consecuencias de la transgénesis sobre el medio ambiente y sobre la salud de la humanidad, ¿no? Y en este sentido volvemos a lo institucional. Como está la postura de Sánchez Orondo en la Academia Pontificia, también tenemos, y de Leonardo Boff, ¿no? Que es un teólogo muy importante a nivel de América Latina. Son posiciones que de alguna manera dejan hacer a la transgénesis, o sea, están a favor, si se quiere, de estos sistemas productivos. Y por otro lado, en África, y esto es lo interesante, muchos obispos, muchos cardenales cuestionando la transgénesis, porque pone en riesgo nada menos que la posibilidad de la alimentación de todo un continente, ¿no? Haciéndose eco de los reclamos de la población en África. Claro, pero haciéndose eco de esos reclamos, y muchas veces la palabra esta se usa mucho, pero bueno, funcionales también a las propuestas de las grandes corporaciones. Lo que vos decís a mí me interesa porque lo veo, déjame decirte, en el CONICET, en el cual yo formo parte, estoy muy vinculado, ¿no? Y veo que es una discusión tampoco zanjada. Casi mis colegas que estudian las ciencias de la vida, de la tierra, por decir, que dicen, bueno, no es tan así, si hubiera control podríamos hacerlo. O sea, ahí siempre hay ahí una situación interesante. Es decir, bueno, si tuviéramos salmones como los hacen en Noruega, quizás que no contaminan o contaminan menos, podríamos tenerlos aquí. Quiere decir que no es el problema del salmón, sino, por supuesto, qué come el salmón, cuáles son los cuidados que tienen. Y así con varios temas.
Ahora, después están los contextos. Mis amigos de Puerto Madryn, por ejemplo, mis colegas del CONICET de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, fueron los principales legitimadores científicos para enfrentarse al gobierno de Chubut con respecto a lo que decía de la minería a cielo abierto, con lo que decía sobre las explotaciones mismo petroleras, lo que decía sobre la utilización del agua. Y hay un CONICET, yo lo veo fuerte. Claro. Ahora, te puedo decir de otros lugares que no solo no es así, sino yo veo en Mendoza, por ejemplo. En Mendoza hay algunos que están por eso y están por la otra. Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, veo muchos de mis colegas del CONICET que bueno, no dicen, no, a favor no está nadie, pero sí le ponen pero, ¿no? Bueno, habría que combinar. Entonces, digo para mostrarte cómo estos temas a veces dividen diversos grupos, ¿no? Y no hay posturas unánimes. Y te insisto, depende de donde cada uno se coloque, ¿no? Porque llevado al límite, muchos de mis colegas, bueno, transgénico es todo. La papa, el trigo, desde hace 5.000 años lo van transformando genéticamente. Bueno, pero eso no es así, Fortunato, eso no es así. Una cosa es los cambios genéticos de la naturaleza, que son milenarios, y otra cosa es lo que se hace en un laboratorio. Te lo digo que es sobre las representaciones que se juega mucho. Claro, claro. ¿Sí? Ahí es donde yo veo el hecho y la representación. Y en sociedades donde se concentran más los medios de comunicación, donde los medios de comunicación ahora son empresas de comunicación con intereses claros, financieros, políticos, exportadores, importadores, porque ya no se sabe lo que son, viste que son un conglomerado. Sí. Bueno, ahí hay por eso todo este debate. Entonces, obvio lo que decís vos, pero vos fijate la dificultad para hacer pasar nada más lo del etiquetado. Lo del etiquetado, que vos y lo que yo consuma sea posible saber cuánto sodio, cuántas grasas, cuánto esto, lo otro tiene, y sin embargo, no se puede. Sigue estando una ley. Vos fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que los alimentos, como las vacunas, se han transformado en un espacio de ganancias totales, pero a ver, infinitas, porque los grupos que lo producen o lo distribuyen o lo exportan, como las vacunas, y entonces hay mucho en juego donde, bueno, hay que tener posturas, me parece, muy claras, entender ese juego político, pero posturas muy claras de defensa de las personas, de defensa en contra de lo que le hacen a la salud integral de la persona, de lo que esto produce como enfermedades, como muerte. Mirá todo lo que viene apareciendo de algunas zonas suburbanas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el cáncer de piel, nuevas enfermedades que aparecen. Entonces, muchas de ellas no son parte de la discusión pública de las grandes empresas de comunicación. Entonces, ahí hay, y lo mismo sucede, me parece, en la Iglesia Católica, de algunos que tendrían que estar, como diría el Papa, defensa de esa casa común, que es social, que es política, que no es solamente de cuidar los pescaditos o el oso panda, sino que tiene de cómo cuidamos a las personas y a la naturaleza de aquí a siglos. Bueno. Fortunato, la verdad es un tema apasionante y se nos termina el tiempo es tirano, pero la vamos a seguir seguramente porque es un temazo, ¿no? Para seguir abordando desde esta perspectiva que decías, la integralidad, la mirada sistémica, que es la que realmente nos ayuda para no ver fragmentado el mundo. Te agradecemos enormemente estas reflexiones y las seguimos en otro momento. Cuando vos quieras, las seguimos en este mismo tema. Fratelli Tutti toma ambos lugares, que es la casa común y la justicia social, así que cuando vos quieras la seguimos y te agradezco esta posibilidad de compartir.